Séptimo capítulo de este No Digan Cómo Vivo, este espacio dedicado y compuesto por esta comunidad lectora que nos acompaña semana a semana. Estamos muy contentos con la repercusión que viene teniendo el programa, y para no decepcionar a esta comunidad lectora, tenemos hoy un capítulo bastante variadito para pasar este viernes otoñal pero veraniego. Me venía acá para el estudio y la verdad que hace un calorcito para estar en remera, así que eso nos pone de buen humor, nos levanta un poco el ánimo, el calorcito, para hacerles compañía por 1 hora y media o capaz que 2 hoy, porque tenemos, como les decía, un programa plagado de voces y de amigos y amigas que nos mandaron sus textos. Esto que iniciamos esta sección hace 2 o 3 programas atrás, que es la comunidad escritora. Además tenemos otro sorteo de un libro, así que atentos, tenemos la presentación en vivo de un libro, la presentación estelar en vivo de un libro que van a poder disfrutar en el último bloque. Les voy a adelantar, para no perder más tiempo y para sumergirnos en este programa de hoy, lo que va a ser la hoja de ruta de este No Digan Cómo Vivo de día viernes 28 de abril. En el primer bloque vamos a tener al querido amigo José Luis Camaño. Hablamos con él acerca de su trayectoria, acerca de su vínculo con la escritura, y también nos va a contar acerca de cómo será su nuevo libro, que está próximamente a salir. También, como parte de este primer bloque, vamos a leer un escrito que nos mandó otro querido amigo, compañero de Rocambole, ese gran equipo en el que compartimos las incomparables tardes de fútbol amateur entre amigos, que es una de las cosas más lindas que tiene la vida, sin lugar a dudas. Le mandamos un gran abrazo. Es Martín Luengo, que nos mandó un texto que la verdad me sorprendió, que habla un poco de su viaje y de su conocimiento que tuvo de Madrid. Apuntes sobre Madrid, un texto que fue escrito durante la pandemia. Nos vamos a un cortecito y volvemos con una entrevista a Rocío Laria, esta joven oriunda de La Prida, que también nos habla acerca de su vínculo con la escritura y también de sus publicaciones y de sus proyectos que tiene en mente. También en ese bloque vamos a tener a Lautaro Pereira. Les voy a leer un poema muy pintoresco, muy lindo, que nos mandó, que demuestra los dotes de Lautaro, querido amigo de General Madariaga, a quien también le mandamos un abrazo, y los dotes narrativos de Lautaro, y también los dotes para la ilustración. Este es el poema con dibujo y todo de Lautaro, que ustedes van a poder disfrutar en el segundo bloque de este No Digan Cómo Vivo de viernes. Y también vamos a tener la recomendación de Lourdes Reinaga, que nos mandó una recomendación de un libro de Mariana Enríquez, así que vamos a estar atentos a eso, que nos cuenta de este libro la querida Lourdes. En el bloque 3 vamos a tener a Selva Simón, una integrante también de la comunidad lectora, que escribió este libro Café y Chocolates, este lindo poemario que tiene unas muy lindas ilustraciones. Selva nos va a estar hablando de esta publicación y también de sus otras publicaciones. No me quiero olvidar, porque también a lo largo del programa vamos a hablar les voy a leer un fragmento de esta novela que me acercó esta semana Mariela Batisteza, que fue una de las primeras voces que integraron el primer capítulo de No Digan Cómo Vivo. Ella me presentó a Selva y también tuvo el gesto de regalarme esta novela, así que prometo leer un fragmento este viernes, y también les voy a hacer una recomendación este viernes o el otro. También vamos a estar leyendo un
un fragmento de este libro de una querida amiga y compañera de taller, Lore Angelani, Llorar un río, este libro que también pude hacerme esta semana, que estuve de recorridas, recibí regalos, estuve de compras, así que les voy a leer un poco de este libro que editó Grieta Maldita Editora. Ahí Romy también fue a buscar el libro y me regaló este fanzine, también un proyecto autogestivo que es muy lindo que sigan de cerca en sus redes sociales, Grieta Maldita Editora, y pueden comprar el libro de Lore Angelani, Llorar un río, con una narradora espectacular, Lore. También porque esto sigue, porque armé, como les dije, un programa completo. En el cuarto bloque en el tercer bloque también vamos a tener a Ana López, otra escritora que ha escrito una serie de novelas, Vía en Extinción, Tic Tac, y también tiene una librería, nos va a estar contando sobre eso. Y para cerrar, no sé, nos vamos a las 12 de la noche de acá, vamos a tener la presentación en vivo de este libro que salió el año pasado, El cuaderno de las 3000 preguntas. Rocío nos va a estar contando cómo surgió este proyecto acá junto al querido Juan, que no se animó a la cámara en esta ocasión, pero nos van a contar cómo surgió, las utilidades de este libro, esta genial idea que tuvieron los chicos, y también, como soy muy generoso, voy a sortear este libro, no en este programa, sino en el que viene, con una consigna que voy a tirar ahora y que tienen tiempo este programa durante la semana y durante el programa que viene para contestarla. Se me ocurrió, para empezar, elegir aleatoriamente una pregunta del libro y que me la respondan al chat del Twitch, o si no, me la pueden mandar a mi celular 221 45 96 447, 221 45 96 447, o si no, también al Instagram mío o al del programa. A ver, ¿qué pregunta podemos elegir? ¿Qué? Ah, sí, a ver. Ahí está. A ver, ¿cuál elijo de acá? Estoy haciendo trampa. Esta me gusta. La pregunta 712 del libro. ¿Qué canción te lleva a otro lado? Para hablar un poco de música. Así que esta es la pregunta. Podés participar y te podés llevar este libro de las 3000 preguntas de Rocío y Juan. ¿Qué canción te lleva a otro lado? A lo largo de los bloques voy a estar repitiendo la consigna, así que estén atentos y ya pueden participar cuando quieran. Bueno, arrancamos el programa después de esta presentación y les decía que una de las voces que integran este programa, No Digan Cómo Vivo, es la de José Luis Camaño, un colega periodista, docente de la Facultad de Periodismo, padre de Carla, que también nos estuvo mandando una recomendación hace unas semanas. Y a José Luis le dijimos que se presente, que nos cuente algo de él, de su trayectoria, de cómo empezó, cómo nació su vínculo con la escritura y que nos cuente acerca de su nuevo libro. Así que no los entretengo más y vamos a escuchar a José Luis, que esto nos decía. Hola Sebastián, quiero agradecerte por darme la oportunidad de difundir mi libro y también que tu audiencia pueda conocer un poco más de mi labor, no solo como aficionado a la escritura, sino también como comunicador. Además, quiero felicitarte por esta hermosa idea de generar un espacio participativo dedicado a la literatura, donde se pueden conocer nuevos textos o simplemente aconsejar aquellas lecturas que nos han impactado gratamente. Gracias, Sebastián, por dejarnos hablar de cultura. Mi nombre completo es José Luis Camaño, nací en La Plata en 1961, soy periodista y licenciado en Comunicación Social,
egresado de la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad de La Plata. Tengo un vasto recorrido como docente en esa casa de estudios, donde fui además titular del Seminario de Grado sobre Periodismo de Investigación Social en el marco del proyecto de extensiones áulicas. Allí también y durante 7 años me desempeñé como docente en el ISER, en Cava. Ejercí como profesor titular en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo Domingo Faustino Sarmiento. Te cuento también que cuento con una amplia experiencia en prensa y comunicación institucional, donde he desarrollado gran parte de mi recorrido profesional. La radio, AM y FM, también fue un medio al que le dediqué muchos años y donde obtuve las mayores satisfacciones profesionales. Solo a manera de síntesis, para cerrar esta parte de mi currículum, te cuento que he participado en seminarios, mesas redondas, talleres de periodismo y comunicación en distintos ámbitos académicos. He capacitado a docentes y dado charlas en cárceles a jóvenes privados de la libertad. En el terreno de la gráfica he colaborado con medios como La Razón, de la Ciudad de La Plata, y Revista Pronto, además de participar en varias publicaciones institucionales donde me he desempeñado. Siempre me gustó escribir, sobre todo de la realidad social y de aquellas historias populares cotidianas que casi siempre perdemos de vista y que debemos considerar seriamente si queremos cambiar alguna de ellas. En ello también incluyo la memoria como una herramienta de rescate. Mis referentes han sido siempre periodistas y escritores muy comprometidos con su tiempo. Rodolfo Wolf, Eduardo Galeano. Más atrás podemos nombrar a Roberto Art. Son muchos, te nombré algunos nada más. Te cuento que mi primera experiencia editorial fue como coautor del libro A esta hora exactamente hay un niño en la calle, de Editorial Guadalupe, en el 2006. Ese trabajo, presentado en la Feria del Libro por Juan Carr, de Red Solidaria, fue el resultado de una investigación periodística que sirvió para aportar algunas estrategias comunicacionales a la hora de abordar la problemática de la niñez más desprotegida. Un libro, Sebastián, utilizado y muy valorado por la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de La Plata y muy recomendado también por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Este libro, que próximamente voy a presentar, lo he titulado Retrospectiva en Diagonales. Una mirada al pasado de lo sucedido en la Argentina y especialmente en La Plata y la región en los últimos 50 años, a partir de mi historia de vida personal. Un texto con personajes, lugares, algunas anécdotas y datos históricos que muchos recordarán y atesorarán como propios. Una antología de crónicas y pequeños relatos que se conectan entre sí casi en forma permanente para no olvidar de dónde venimos y ayudarnos a valorar, a pesar de nuestras diferencias, lo que juntos hemos conseguido. La idea, Sebastián, nació durante la pandemia. Tenía ganas de escribir algunos relatos en primera persona para hablar de otro tiempo, de una historia personal cargada de dificultades, pero llena de valores, donde el barrio, la infancia y la escuela pública constituían la base de nuestra identidad. En realidad, este trabajo hace anclaje en la memoria para recrear el esfuerzo de una generación, la mía, que gozó y sufrió con la misma intensidad en un contexto más humanista que buscaba desesperadamente más libertades y cuyas utopías eran rápidamente erosionadas por un sistema autoritario que se oponía a cualquier cambio posible. Es un trabajo compuesto por una docena de crónicas y relatos, donde describo, además del barrio, que como te dije forjó mi identidad,
Hablo también de mis viejos, con ideas políticas diferentes, pero muy respetuosos de sus creencias, el valor de la palabra, la dignidad. Un capítulo especial para hablar de los valores que nos dejó la escuela pública. Hablo también de la Legión y sus enseñanzas, la noche de los lápices, el tiempo de la dictadura y las organizaciones de derechos humanos, Malvinas, el ingreso a la universidad pública, el retorno a la democracia y la vieja escuela de periodismo. Mi primer libro y mi compromiso con la niñez más desprotegida, mi relación con el padre Carlos Cajade, la radio, Mujeres Anónimas, titulé a un capítulo en un homenaje a las mujeres que en los años 90 le pusieron el cuerpo a la crisis social. La docencia, el otro 2 de abril, el día que nos inundamos, la pandemia, en dos versiones, una la invisibilidad de la tragedia y la otra medios de comunicación y nuevas tecnologías. También le dediqué un capítulo al tricampeonato del mundo para hablar un poco de esa pasión que nos despierta el deporte y en particular el fútbol. Bueno, esa es una síntesis de tantos temas que he tratado a lo largo de mi vida y de estos últimos 50 años, Sebastián, donde cuento muchas cosas, textos que hablan de la memoria de los platenses y fundamentalmente, como vos sabés, no hay muchos textos que hablen de la memoria de nosotros. Por eso este aporte y mi satisfacción personal. Este libro cuenta con un prólogo escrito por un amigo de la infancia, Saúl Casas, profesor de historia, sociólogo, investigador de la Universidad Nacional de La Plata, a quien quiero agradecerle muy especialmente tanto su aporte académico y desinteresado para explicar de manera magnífica y sencilla el leitmotiv de Retrospectiva en Diagonales. Aprovecho también este espacio que me das para expresar mi gratitud a Tania Araujo, una joven diseñadora gráfica platense muy talentosa que ha hecho un excelente trabajo en el diseño de la tapa del libro y que ha colaborado también con la editorial en el trabajo de diseño. Por último, a Guadalupe, la editorial porteña que confió en nosotros en el 2006 y que ahora vuelve a confiar en mí a partir del respeto y la confianza mutua que tenemos y especialmente por el profesionalismo demostrado por sus autoridades. Este trabajo, que aún no tiene fecha de salida, esperemos presentarlo en la Facultad de Periodismo y Comunicación de La Plata, la que tendrá más adelante la tarea de publicarlo digitalmente. Y seguramente también lo presentaremos en algún espacio cultural de la ciudad. Ya tenemos algunas invitaciones y que seguramente haremos público en su momento. Gracias nuevamente, Sebastián, por este hermoso espacio que alimenta el espíritu de quienes seguimos creyendo en la palabra escrita. Abrazo grande. Un abrazo le mandamos a José Luis para agradecerle por habernos contado en esta charla, en este audio que nos mandó, un poco de su trayectoria y un poco de este libro más que interesante, que da ganas de leerlo. Cuando él hablaba, yo repasaba en una frase, qué interesante, la memoria como un elemento de rescate. Y cómo a través de la memoria José Luis puede anexar desde experiencias personales, desde su familia, desde los padres, hasta hechos coyunturales o contextuales socialmente, como ha sido la inundación, el último mundial. La verdad que agradecemos desde acá, desde No Digan Cómo Vivo, este tipo de trabajos, este tipo de relatos, de, como decía José Luis, de quienes creen en la palabra escrita, que somos muchos, gracias a Dios. También, y decirle también a José Luis que
estamos atentos a cuando presente su libro ahí en la querida Facultad de Periodismo y que nos gustaría hacernos presente y charlar con él en esa ocasión para seguir difundiendo este tipo de obras. Así que un gran saludo, José Luis, y te agradecemos nuevamente la predisposición para hablar con nosotros en No Digan Cómo Vivo. Bueno, vamos a la otra parte del bloque 1. Les había comentado que un querido amigo, Martín Luengo, me había mandado un relato que él escribió en pandemia, pero estas líneas fueron escritas 10 meses antes de la llegada del COVID. Fueron escritas en 2019, si mal no me equivoco, en ese año él visita Europa y entre otras ciudades conoce a Madrid. Y de esa experiencia que le significó a Martín, escribió estas letras que es una virtuosa representación de la ciudad de Madrid, que yo no tengo la oportunidad de conocerla, pero la verdad que a través de esta narración uno puede aproximarse más a esta bellísima ciudad. Así dice este relato de este querido amigo Martín Luengo. Apuntes sobre Madrid. Voy a volver a los viejos lugares de antes y voy a seguir buscándote por tu olor. Madrid va en serio. Los primeros pasos ocurrieron en el barrio de las Letras. Calles estrechas que supieron desandar los grandes artistas del siglo de oro español y casas coloridas ubicados milimétricamente. La vista se pierde en frases de célebres libros, poemas y canciones que hacen de grafitis en paredes y en el suelo. El lugar es una biblioteca al aire libre donde vivieron Cervantes, López de Vega y Góngora. Otro de los pilares de Madrid y de estas palabras es el barrio Malasaña. Allí, una juventud hedonista frecuenta los bares para evadirse del día. Un grupo de francesas beben vino y comen aceitunas. Otros beben cerveza en el tranquilo Gorila Bar. Charlan con elocuencia. La atmósfera es productiva. También hay cita los lunes y algunos latinos optan más por el café y las risas. Perderse por las calles del corazón de Malasaña en medio de la madrugada obliga a observar 2 veces el silencioso paisaje. Un laberinto de bares, de copas e iglesias barrocas. Para el periodista madrileño Antonio Pérez, el único peligro que corre el barrio es que algún día muera de éxito. Y no es cierto del todo eso de que es un barrio solo de hipster. Cualquiera que frecuente por allí sabe que está en lo cierto. A pesar de sus más de 3 millones de habitantes, Madrid no deja de ser una ciudad indolente. Los transeúntes se mueven a velocidad crucero. Los turistas se apretujan para las fotografías en la Plaza Mayor, situada a 300 metros de la Puerta del Sol. En tanto, otros degustan cañas, tapas, jamones, calamares, cafés y hasta churros bañados con chocolate. También hay bailes de jóvenes con coreografías y militancia ecológica por las esquinas. Caminé por el Parque El Retiro, corazón y tesoro de la ciudad. Este pulmón abarca unas 118 hectáreas rodeadas de edificios, esculturas y rincones con historia. La aldea verde se ha transformado en meca de paseantes, perros y sudorosos deportistas. La última madrugada, de repente, y sin explicación alguna, me desvelé y contemplé la ciudad desde la ventana del hostel. Madrid brillaba. Una alegría bendita. Sabía que la iba a extrañar. Un texto muy lindo de Martín, Apuntes sobre Madrid, que le acabamos de compartir a toda la comunidad lectora y escritora, y le agradecemos mucho a Martín y estamos abiertos a cualquier otro texto escrito, relato, cuento o poesía que nos quiera mandar. Y también aprovechamos la convocatoria a toda la comunidad lectora que se siga animando y que nos siga enviando sus textos por audio o digitalmente, que aquí los vamos a leer y que son bienvenidos. Cuando uno abre puertas de otros textos, de otras narraciones, uno está contento. Y así nos vamos despidiendo de este primer bloque
de este No Digan Cómo Vivo, de este viernes 28 de abril. Y para el bloque 2 vamos a tener a Rocío Laria y la entrevista que le hicimos. Vamos a leer un texto, un poema de Lautaro Pereira sobre el mate, y vamos a escuchar una recomendación de Lourdes Reinaga sobre un libro de Mariana Enríquez. Así que 3 o 4 minutitos y ya estamos de nuevo aquí en este segundo bloque de No Digan Cómo Vivo por Radio Centella. Volvemos a este No Digan Cómo Vivo después de este brevísimo corte, escuchando este bellísimo tema de Estelares, para seguir conociendo narraciones, seguir conociendo personajes, escritoras, escritores de en este No Digan Cómo Vivo. Y ahora les voy a presentar, en realidad les voy a presentar la charla que tuve con ella, y ella misma se va a presentar a esta comunidad lectora, por si no la conocen, por ahí sí, a esta joven oriunda de Laprida, esta poeta que tiene más de una publicación y que nos estuvo contando, como nos gusta a nosotros también, sobre un poco sobre ella primero, sobre su historia personal, y de ahí en más un poco sobre su vínculo con la escritura, y también sobre sus publicaciones y sus proyectos a futuro. Es Rocío Laria, a quien le agradecemos la predisposición también. El espacio está abierto como siempre a quienes quieran participar de este No Digan Cómo Vivo, así que estamos más que agradecidos, y sin entretenerlos más de nuevo, les presentamos a Rocío a ver qué nos dice esta virtuosa poeta y escritora oriunda de Laprida y que ya hace años vive en La Plata. Bueno, hola, ¿cómo va? Mi nombre es Rocío, tengo 29 años, ya este año cumplo 30, paso nomás de década. Y bueno, vivo en La Plata hace 11 años más o menos, si las cuentas no me fallan, pero más de 10 seguro. 10 y monedas. Me vine de Laprida, yo nací en Laprida, que es un pueblo de 11.000 habitantes más o menos, que queda bien en el centro, un poquito corrido al sur de la provincia de Buenos Aires. Me vine a estudiar cuando terminé el secundario. Empecé psicología, después dejé y entré a la escuela de danzas, donde me recibí como profesora de danza con orientación en danza clásica. Y ahora estoy terminando otra carrera que es Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de La Plata. Mi vínculo con la escritura nació temprano, como el vínculo que tengo con la danza también, eso de los 8 años, 9. Bueno, acudía por esa edad a los talleres municipales tanto de danza como del taller literario que se dictaba en la Biblioteca Popular de Laprida. Venía un tallerista de Olavarría, Guillermo del Soto, y estuve, no sé, muchos años, 3, 4 años haciendo el taller literario. Con 8, 9, 10, 11 años siempre era la más peque del grupo, así que bueno, era remimada, me llevaban galletitas, era como una suerte incluso de mascotita ahí, porque bueno, sí, iba gente grande al taller literario. Y bueno, después Guillermo del Soto, mi tallerista, terminó por ser el prologuista de mi primer poemario. Bueno, ese es mi vínculo con la escritura, nació desde temprano. Siempre mi vieja, digamos, conecto la lectura, ¿no? Siempre mi vieja desde chiquita me leía cuentos. Y bueno,
empecé a escribir los míos, más cuando empecé la escuela, digamos, en tareas escolares, ¿no? Escribir cuentos y bueno, yo seguía en mi casa escribiendo, después pasé al formato medio canción con la preadolescencia. Y así. Después hubo un periodo en el que dejé de escribir, también dejé de leer, ¿no? En la edad media del pavo, como quien dice. Si es que eso existe, cosa que no creo. Pero bueno. Y después retomé la escritura de la poesía de a poco acá en La Plata, eso, no sé, de los 22 años. Y bueno, acá, habiendo mucha movida cultural, me acerqué una vez a una llamada de poetas y me animé en un micrófono abierto a leer y desde ahí no paré. Siempre, bueno, escribí poesía y me fui acercando a distintos eventos y bueno, estoy más o menos en esta movida en La Plata desde hace también, no sé, unos 6 años, 7 años. Publiqué mi primer poemario Autopartes del Naufragio en el 2017, todo a pulmón, con una editorial independiente que se llama Cerceres Ediciones. Y bueno, todo un proceso que fue muy solitario en ese primer poemario, por lo menos, en el sentido de que llegué a la editorial básicamente googleando, mandando 1000 mails. Bueno, un poco no tenía nadie a quien mandarle mis escritos para que los revise, que me diera una devolución. No tenía ni idea mucho cómo es el proceso de publicación, así que iba como guiándome ahí con lo que me decían desde la editorial. Pero bueno, así el libro salió con algunos poemas que para mí hoy en día no están de más y no se justificaba de repente gastar papel para eso. Una cosa que siempre suele pasar, ¿no? No solo en el primer poemario, digamos. Y bueno, también tiene muchos errores, incluso de ortografía, porque bueno, no fue un proceso un poco consciente, ¿no? Fue más ansioso que consciente, siempre digo eso. Más verborrágico, más como de la ansiedad, ¿no? De publicar un libro. La verdad que yo nunca... digamos, me lo había planteado como un objetivo, ¿no? Y bueno, hasta que un día sí. Así, Autoparte de Naufragio, hice unas 100 tiradas, 100 ejemplares de ese primer poemario. Lo presenté en su momento en Casa Baraca, que es una casa en la cual vivía y compartía con otros 2 compañeros de la escuela de danzas. Y bueno, tenía una terraza increíble y bueno, ahí hicimos la presentación de Autopartes del Naufragio. Yo tocaba en una banda en ese momento, tocaba la percusión, las especias, así que bueno, tocaron bandas y presenté mi libro. Después también lo presenté en la Biblioteca Popular de La Prida y fuimos con la banda también con la que tocaba a presentarlo allá. Bueno, después más tarde vino Poesías para Abrir, el segundo poemario, también con la misma editorial anterior, porque ya con la experiencia del primero ya sabía cómo elaboraban ellos y también el precio me cerraba, porque bueno, no es menor, ¿no? Los costos de publicación, realmente para un estudiante, laburante y demás, bueno, es de algún modo una inversión afectiva, ¿no? Porque de algún modo tampoco es que, que uno publica, por lo menos yo no publico, digamos, para acrecentar ningún capital, ¿no? Sino para un poco que circule y materializar la escritura de la propia poética. Poesías para Abrir no tiene nada que ver con Autopartes del Naufragio y tampoco va a tener que ver con mi último poemario que ahora les digo. Siempre digo que parece que lo escribieron personas diferentes incluso. Autopartes del Naufragio, los adjetivos que me salen es eso: ansiedad, verborragia, oscuridad, ¿no? Como
algo ahí como medio enredado, ¿no? Poesías para abrir, sin embargo, tiene muchísimo más espacios, más silencios, mismo en la organización, en la hoja, ¿no? Muchísimo más espacio, poemas, micropoemas, poemas más cortos, también versan sobre temáticas más luminosas, más lúdicas, son re distintos. Poesías para abrir es un poemario que gustó mucho. Digo esto porque, bueno, las personas a veces se acercan a mis redes sociales y me comentan. Y bueno, Poesías para abrir es un libro que gustó. Y de ese 650 salió en el 2019, con 6 ediciones también. Y bueno, justo ahí me llegó en noviembre o en diciembre del 2019. Y bueno, fue un poco... La presentación estuvo un poco coartada por lo que fue la pandemia, ¿no? Y enseguida en marzo yo estaba organizando la presentación y bueno, y se dictó justo el ASPO, así que bueno, eso quedó suspendido. Creo que no hubo presentación de Poesías para abrir porque bueno, en la pandemia lo que iban a hacer inicialmente 15 días se terminó por extender casi 2 años, ¿no? Así que vendí Poesías para abrir en un modo de delivery de poesía, ¿no? Que lo llamé, que iba yo con el barbijo en bicicleta cuando se empezó un poco a flexibilizar la salida, y se los acercaba a las personas. Así que bueno, un poco siempre, digamos, el medio de difusión que utilicé y utilizo hasta el día de hoy es las redes sociales. Tanto Facebook, aunque muchos me acusen de ser una señora por eso, como Instagram. Pero bueno, lo que tiene Facebook, ¿no? Me permite un poco ahí irme por las ramas o por las raíces. Lo que tiene un poco Facebook es que, bueno, te permiten el texto, ¿no? Sin que esté totalmente... con un poco más de libertad respecto a la imagen, ¿no? Como en Instagram, bueno, o el texto tiene que ser en sí una imagen o tiene que ir acompañado de una imagen y entonces el texto como una descripción. En Facebook, en cambio, todavía se puede, digamos, proponer el texto como material principal, me sale decir, ¿no? Bueno. Y bueno, después publiqué el año pasado Kintsugi Bazar de Poemas Rotos, ese es todo el título del libro. Kintsugi, explico para quizás las personas que no conocen el término, se refiere a una técnica ancestral de Japón con la que reparan, digamos, con una suerte de preparado de oro y otro tipo de metales preciosos, con las que se repara jarrones y porcelanas rotas, ¿no? Seguramente hayan visto algo así. Entonces se unen las pequeñas partes. Suponte que un jarrón se partió y en vez de tirarlo, ¿no? El kintsugi es la técnica que permite unir todas las partes con un pequeño hilo de oro. Y bueno, queda la pieza con otra significación, ¿no? Por eso muchas veces es como una buena metáfora para la resiliencia, ¿no? Donde se ponen de relieve las cicatrices, no se ocultan. Y eso mismo es lo que vuelve a la pieza más bella incluso, ¿no? Bueno, eso significa kintsugi. El libro se llama Kintsugi Bazar de Poemas Rotos. Y bueno, en su interior contiene poemas con forma de jarrones, ¿no? Que los versos van conformando distintas siluetas de distintos jarrones y rotos, ¿no? Porque si no sería Kintsugi Bazar. Lo publiqué con Prueba de Galera Editoras, que bueno, es una editorial independiente de acá de La Plata. Y bueno, fue mi primera experiencia un poco más profesional, si se quiere, en el tema de la publicación, porque tuve un trabajo de edición mano a mano con mis editoras,
de aproximadamente un mes y medio de una reunión semanal para bueno, ir viendo verso por verso, ¿no? Y lograr un objeto libro y un libro en lo posible y paradójicamente por ser Kintsugi Bazar sin fisuras, ¿no? Pero conceptualmente hablando. Así que bueno, estuvo muy interesante toda esa experiencia de la publicación de Kintsugi Bazar. Hice 100 ejemplares también, una tirada chicuela. Y bueno, ya los vendí, salió en preventa también para ayudar a financiar y a costear los costos de la publicación. Y bueno, creo que me queda menos de 5 en este momento. Bueno, eso es un poco el material publicado. En el medio, por supuesto, he ido, digamos, creando fanzines, ¿no? Autopublicaciones todavía más pequeñas. Tengo un fanzine durante la pandemia, hice un fanzine que se llama El Virus Posta. Después hice un fanzine digital de poesía de ciencia ficción que se llama Quedó de Nos, poesía del antropoceno. Y bueno, siempre estoy colaborando con algunas revistas digitales, enviando textos. ¿Y qué más les puedo contar al respecto? Y bueno, sobre proyectos a futuro, siempre hay, digamos, sostenidos por el deseo de seguir creando y en esta vorágine y espiral que es el arte. Tengo un montón de material inédito que organizado, ¿no? en posibles libros. Hay un libro que me gustaría publicar prontamente que se llama Relatos Mínimos, que sería mi primer libro en prosa, que versa sobre relatos de no ficción, ¿no? Sobre mi infancia y mi crianza en el pueblo, sobre distintas temáticas como el duelo, las relaciones, la amistad, la ciudad, ¿no? La familia, el árbol, bueno. Y bueno, los géneros son perfiles, crónicas de un paseo, ¿no? Al parque, falsos ensayos, me gusta decir. Bueno, ese es el material que me gustaría sacar prontamente. Y bueno, también hay un poemario que se llama Recién Nacida también. Ahí trabajando en ello. Perdón por los sonidos que se cuelan por el micrófono. Vivo en un 5.º piso y me llegan, hay una avenida cerca y me llegan todos los sonidos. Bueno, eso es más o menos lo que les quería contar. Si a alguien le interesa de repente leer, también tengo un blog en WordPress que se llama misdemoras.com en WordPress, un blog. Si no, en mis redes sociales estoy como Rocío Laria, tanto en Facebook como en Instagram. Así que bueno, muchas gracias por este espacio y hasta la poesía siempre. Hasta la poesía siempre, decía Rocío, y le agradecemos nosotros a ella por esta completa narración de su biografía escritora y su biografía artística, porque es alguien que excede su trayectoria a lo que es la poesía y la narración, y también vinculado a la danza y a la música. Pero es muy interesante acerca de los que nos contaba Rocío, de cómo es el proceso en el que uno se va autogestionando la vida como escritor o escritora, desde las primeras publicaciones, desde las editoriales independientes, donde uno se financia las tiradas de los libros todo a pulmón, decía Rocío, y cómo uno en el trayecto ya va orientándose de otra forma, y cómo después uno puede trabajar con editores, editoras, y ya
aún así desde los márgenes uno va teniendo otro matiz en su vida de escritor o de escritora. Le agradecemos mucho a Rocío y los invitamos a que la sigan en las redes sociales, Rocío Laria, en Facebook o en Instagram. Bueno, para continuar en este segundo bloque, les había prometido un poema muy pintoresco, muy gauchesco de un amigo de los pagos de General Madariaga. Este poema que me decía Lautaro, con quien hablé esta semana, que fue escrito en plena pandemia. Se ve que la pandemia despertó la escritura, o desató o maximizó la escritura en muchos amigos, y uno de ellos es Lautaro, que me decía que aparte él hizo libro de cuentos para infantiles, publicó algunos, tiene escrito otros, y también me contaba que craneó y escribió algunas letras musicales. Y de todo este revoltijo de creación de este gran amigo Lautaro, salió este poema que yo ya lo había leído y que me lo mostró, y que además tiene en esta impresión que hice acá y que les voy a mostrar, sus dotes de ilustrador. Lautaro es un gran ilustrador sobre todas las cosas, y acá metió una letra, una prosa, una poesía muy bella y muy pintoresca, y un mate muy bien logrado de este querido amigo Lautaro Pereira. Y dice así, no se olviden, un texto escrito en plena pandemia, y habla un poco de lo que significó o de las causas que tuvo compartir o no el mate en pandemia. Se llama así, les decía, ¿Quién toma primero?, de Lautaro Pereira. Compartamos el camino, compartamos distancia, a 2 metros dijeron, así el virus no avanza. Que si sana mi pueblo, en un futuro cercano, volveremos más fuertes, nos sentiremos hermanos. Y volveremos a abrazarnos, como lo hacíamos antes, compartiendo este mate que tanta falta nos hace. No bajemos los brazos, no tiremos la yerba, no cortemos la vuelta porque se le va un poco. Recuerdo cuando mi abuela se levantaba a arreglarlo, con 70 años al hombro y ganas de seguir mateando. Con ese mate tan suyo, con ese mate tan nuestro, y ese recuerdo tan mío donde me daba el ejemplo. Que no hay cosa más linda ni mejor remedio casero, que compartimos una tarde con un buen mate entre medio. Sin dejar que se enfríe, estirando el momento, para que todos se vayan con un hermoso recuerdo. Genial poema de Lautaro Pereira para todos los gustosos del mate, como quien les habla, y como quienes seguramente están del otro lado. Otro amigo que se suma a la comunidad escritora y que nos comparte este bellísimo texto que habla de algo que nos representa tanto a nosotros como es el mate, y cómo uno puede anexar a la figura del mate, como hizo Lautaro, a historias y recuerdos familiares. Bueno, seguimos transitando este No Digan Cómo Vivo, porque tenemos mucha información, y sinceramente quiero terminar antes de las 9:30 porque juega River. Así que no voy a perder tiempo y les voy a pasar a otra sección de este No Digan Cómo Vivo. Y ahora le toca a mi querida hermana Lourdes Reinaga, que ya es una de las voces habitué de este No Digan Cómo Vivo. Hoy la tenemos en 2 tandas, así que le voy a pagar doble. En lo primer audio que nos manda Lourdes es un libro de esta genial escritora Mariana Enríquez, que no les voy a contar más nada. Vamos a esta recomendación de Lourdes Reinaga a ver qué nos dice. Bueno, hoy de recomendación literaria les traigo un librazo increíble, extenso, de una escritora argentina que se llama Mariana Enríquez, y el libro se llama Nuestra parte de noche. Esta novela fue publicada por la editorial Anagrama en el 2019 y tiene un premio Ralde de novela, así que imagínense lo groso que es este libro.
La historia transcurre, un padre y un hijo que atraviesan la Argentina por una carretera desde Buenos Aires hacia las cataratas de Iguazú, en la frontera norte con Brasil. Son los años de la junta militar, hay controles de soldados armados y tensión en el ambiente. El hijo se llama Gaspar y el padre trata de protegerlo del destino que le ha sido asignado. La madre murió en circunstancias poco claras en un accidente que acaso no lo fue. Como su padre, Gaspar está llamado a ser médium en una sociedad secreta, la Orden, que contacta con la oscuridad en busca de la vida eterna mediante atroces rituales. En ellos es vital disponer de un médium, pero el destino de estos seres dotados de poderes especiales es cruel, porque su desgaste físico y mental es rápido e implacable. Los orígenes de la Orden, regida por la poderosa familia de la madre de Gaspar, se remontan a siglos atrás cuando el conocimiento de la oscuridad llegó desde el corazón de África a Inglaterra y desde allí se extendió hasta Argentina. Bueno, ahí leí un fragmento un poco de la sinopsis que está en la contratapa del libro porque la verdad que la historia es tan compleja, el contexto es tan complejo, pero creo que con esas palabras les pude como introducir un poco la historia. La novela es sobre terror sobrenatural. Se entrecruzan terrores y bueno, la historia es muy perturbadora, muy deslumbrante. La autora, la verdad que con esta novela se consagró como para mí una de las mejores escritoras. De hecho lo dice también el libro y bueno, nada, merece ser leída, no se van a arrepentir. Por ahí, bueno, ahí sí, yo lo llamo escenas porque siempre leo los libros como imaginándomelos visualmente. La verdad que esta historia es muy perturbadora porque habla de una oscuridad y la escritora puede narrar desde un lugar que te sumergís en la historia y no te da miedo tanto por ahí las imágenes o las partes de la novela que están narradas con con mucha emoción, con mucha verosimilitud y la verdad que a mí lo que más miedo me dio fue la historia y cómo la escritora roza para mí como hay como un equilibrio también en lo que fue la realidad y lo que es la ficción, porque creo que muchas cosas de las que contó, todo lo que tiene que ver con los lazos de sangre, las familias en Argentina, las grandes familias, las alianzas, la dictadura militar, la oscuridad, la orden, los sacrificios, los desaparecidos, son temas que están en la historia, pero no están de una forma tan literal y más o menos también. Entonces la verdad que es una historia que es increíble. Creo que de todas las recomendaciones que hice hasta ahora y de los libros que he leído hasta ahora, este es uno de mis preferidos. Así que bueno, les dejo esta recomendación y ahora les voy a leer un fragmento del libro que me fue muy difícil poder elegirlo porque el libro tiene 560 páginas alrededor aproximadamente. Entonces la verdad que es muy difícil elegir una parte porque me gustan mucho todas, pero bueno, voy a leerles un fragmento de esta gran novela. Yo soy antropóloga por estas historias. Mi cuaderno, mis apuntes, mis grabaciones, todo tiene su origen en mi infancia. Empecé a recopilar cuentos y mitos antes de saber que podía estudiarlos. Sé escuchar, preguntar, seguir los dedos que señalan e indican la casa de una curandera o la lápida de un muerto milagroso. Reconozco el miedo en los ojos de los que se persignan. Me gusta esperar la noche para ver los fuegos fatuos sobre las tumbas. Agradezco haber nacido en esta familia, pero no la idealizo, al menos lo intento. Todas las fortunas se construyen sobre el sufrimiento de los otros y la construcción de la nuestra. Aunque tiene características únicas e insólitas, no es una excepción. Tengo el pelo oscuro y los ojos marrones de mi padre, pero me falta su elegancia, su cuerpo esbelto y su hermosura. Él me dijo cuando era muy chica que si quería ser una mujer linda debía hacer un esfuerzo. Me hizo llorar, pero se lo agradecí. Ser rica puede reemplazar ser bella, pero no del todo. No soy como mi madre, que encuentra la autoridad en su aspecto repulsivo. Aprendí sin esfuerzo qué colores hacen brillar mi piel, qué medias le queda bien a mis piernas y por qué siempre debo usar accesorios. El collar largo para que el cuello parezca estilizado, los aros de esmeralda para contrastar con el pelo castaño, los anillos en varios dedos para que los demás se enteren de que tengo carácter. Ahí pasaba Lourdes Reinaga con esta recomendación de este libro de la reconocida y
muy talentosa escritora Mariana Enríquez. Le mandamos a Lourdes, le mandamos un saludo, no la despedimos porque después en el bloque siguiente vamos a estar escuchando en realidad un relato que nos envió. Y también Lourdes nos respondió la consigna del programa, que los invitamos a participar. ¿Qué canción te lleva al otro lado para llevarse el cuaderno de las 3000 preguntas? Y Lourdes nos contó que Alma de Gustavo Cerati, del disco Bocanada, es la canción que la lleva hacia otro lado. Bueno amigos, bueno amigas, llegamos al final de este segundo bloque, pero no se vayan porque viene un tema musical. Tenemos en el bloque que viene a Selva Simón, esta escritora que nos habla de la experiencia de ella, valga la redundancia, como escritora, y sobre este libro que tiene geniales ilustraciones. Y también vamos a escuchar a Ana López, otra escritora que nos habla de sus novelas, de su experiencia en una librería que tiene. Y vamos a estar leyendo un fragmento de Etéreos Pétalos, la novela de Mariana Batisteza que nos regaló esta semana, y un poco también de Llorar un río de Lore Angelani. Así que tenemos todo esto para el tercer bloque de No Digan Cómo Vivo. No se vayan un momentito y volvemos con el tercer bloque. Ya volvimos a este tercer bloque de No Digan Cómo Vivo. Otro bloque que, a tono con este capítulo, el séptimo capítulo en este viernes 28 de abril, está repleto de voces. Y como les decía, les anticipaba en el bloque anterior, íbamos a tener a Selva Angélica Elizabeth Simón, que la conocí a través de Mariela Batisteza, otra de las amigas ya del programa, y nos contó un poco de Selva, así que la contactamos desde No Digan Cómo Vivo para que se presente primero, para conocerla a ella y también para conocer su formación como escritora, su trayectoria como escritora, y que nos hable un poco de sus publicaciones. Acá tenemos Café y Chocolates, este lindo poemario que está lleno de muy lindas ilustraciones de perritos. Uno que también es que tiene una gran relación, como yo, con los perros. Es un libro muy, muy lindo, muy pintoresco. Y vamos a leer un poquito, antes de escucharla a Selva, vamos a leer este que se llama Estampilla. Mis cartas se escriben día a día, acompañando mis pasos, aquietando el tiempo, observando la existencia de una pequeñez extraña, robusta, simple, pegándose a mi desnudo corazón, con pisadas dulces y aroma a niño. Mis cartas se escriben solas, como si fueran vientos, remolinando mis cabellos con páginas melosas y sendas florecidas. Mis cartas tienen palabras que migran con alas en nuestra relación, para que yo sea madre y vos amor. Muy lindo poema de Selva para introducir esta charla, esta amable charla de escritura y vida que solemos tener acá en No Digan Cómo Vivo con las voces que componen este programa. Y a Selva nos va a contar primero acerca de su vida, también de su vida en relación con la escritura, y también nos va a contar sobre esta publicación Café y Chocolate, que es solamente una de sus tantas publicaciones. Pero no los entretengo más, otra vez con mi voz. Vamos a escuchar la voz de Selva, que es una de las voces de este tercer bloque. Esto nos decía Selva Simón.
Soy Selva Angélica Elizabeth Simón, de la ciudad de La Plata. Estoy viviendo en estos momentos un tiempo en la costa, otro tiempo en La Plata. Soy casada, soy licenciada en Dirección de Organizaciones de la Sociedad Civil, soy profesora de piano, Master Trainer en Programación Neurolingüística y tengo capacitación en marketing de servicios, marketing de productos. He ejercido la docencia y desde hace unos años empecé a escribir. ¿Cómo empecé a escribir? Tenía una compañera de trabajo, yo trabajaba en el Estado, y un día me trae de regalo un poemario de su madre, una escritora de la ciudad de La Plata. Bueno, me encantó y me había puesto tan emocionada que quise conocer a la escritora. Le hice un montón de preguntas. ¿Cómo escribía? ¿En qué momentos? Si tenía que tener un espacio determinado para poder concentrarse. ¿Cuántos libros tenía editado? ¿Dónde escribía? Si había tirado escritos. Bueno, todo lo que se me ocurrió en ese momento se lo pregunté. Y ahí empezó a picarme ese bichito de la literatura. Yo soy mimo, también hice teatro independiente, así que había leído mucho obras de teatro. Me ayudó mucho Pirandello e Ibsen. Ibsen me encanta y gracias a esa lectura de teatro también pude escribir, me sirvió mucho. Y ahí empecé a leer, a tratar de conectarme más. Yo recuerdo que mi papá tenía libros de poesías, las rimas de Becker, y las recitaba en francés porque decía que en su escuela secundaria había estudiado francés. Y así tenía varios libros en casa, ya estaban amarillos de viejo. Así que en realidad empezó así, ese bichito me picó y dije, uy, si estas personas escriben, ¿por qué no voy a escribir yo? Y ahí empezó como un juego. En ese momento yo estaba dando taller de teatros para niños, así que también llevé ciertos escritos, ciertas poesías, las compartí con los chicos, tratábamos de hacer alguna dramatización. Y ahí seguí, hasta que un día hice un escrito, había un concurso, y dije, no, ¿cómo voy a presentar esto? Y mi cuñada me escribió y transcribió mi escrito. No va y bueno, y salí seleccionada, después estuve en una antología y dije, wow, no lo podía creer. Así que bueno, ahí empecé a escribir, hice un montón de poesías, se las llevé a esta escritora de la ciudad de La Plata, de la localidad de Citibel, hoy lamentablemente ya fallecida. Y me dijo, bueno, vas bien, y todo siempre se mejora, pero bueno, me alegro mucho, vas muy bien. Y empecé, a veces me reía de mis propios escritos, y bueno, me empecé a embalar, que yo creo que a los meses ya tenía tanto escrito que hice mi primera publicación que se llama Uniendo Partes. Y seguí, me fui involucrando en el ámbito de la literatura platense. Ahí conocí, que hoy día es el editor de mis libros, a Javier Bibiloni. Fui a la biblioteca López Merino, bueno, donde me podía involucrar en las presentaciones de libros y con escritores, me involucré. Y ahí surge mi segundo libro, Círculo Íntimo, que incorporé algunos cuentos, es de poesías y cuentos. Si bien lo mío es poesía, digo yo, pero en esa oportunidad
me animé a algunos cuentos. Y seguí avanzando. Hoy día hago un taller literario que pertenece a la Casa del Tango con la doctora Patricia Coto, que es profesora en letras, doctora en letras. Bueno, y tengo excelentes compañeras. La verdad que no, estoy maravillada y muy agradecida a muchos de los escritores de la ciudad de La Plata por el respeto, el compromiso, el afecto, el amor que han tenido para conmigo. Realmente, una vez que me empecé a involucrar, me adentré a un mundo fascinante, sorprendente. Y bueno, empecé a leer a mis compañeros, a los escritores locales, avancé en la lectura de los escritos, de los cuentos, de la poesía. Bueno, y hoy ya llevo 7 libros editados. El tercer libro, Consentidos, que es un libro que hizo un trabajo, podríamos denominarlo de investigación, donde son poesías de adulto con un análisis juvenil, ¿no? Y tomé un grupo etario que va adolescentes desde los 13 hasta los 20 y pico de años, y es sorprendente, ¿no? Le di los escritos y quisieran sus comentarios. ¿Qué le deja ese escrito? ¿Cómo llega ese escrito a ellos? ¿Qué comprenden, no? Bueno, fue maravilloso, maravilloso. En realidad fue uno de los libros que yo apostaba mucho, mucho, y no tuvo tanta repercusión como este último, que se llama Café y Chocolate, que ya voy por la 2ª edición. Bueno, entonces Consentidos es el tercer libro. En pandemia hice 2, Furiosa y Celestial. Bueno, mi madre había fallecido unos meses antes de que decretaran la pandemia, y es un libro que creo que en un mes lo hice, también en 3 meses ya estaba editado, un libro que no tiene corrección. Me costó mucho leer ese libro, pero bueno, me ayudó a pasar. Si bien yo digo que la escritura ayuda a todas estas situaciones, tampoco es del todo terapéutica, ayuda, pero la escritura trasciende todo eso y es mucho más, creo yo. Y vino Convulsionados. Yo tengo una mascota que es epiléptica, así que a raíz de la observancia y de la convivencia y de la cotidianeidad, de cómo fue modificándose nuestra estructura de vida, decidí hacer un libro con testimonios reales de familias que tenemos mascotas, que estamos atravesando esta misma situación, y llegó Convulsionados. Fue declarado de interés cultural. Esos 2 libros están hechos en pandemia. Vino Café y Chocolates, antes de Furiosa y Celestial, que es un poemario donde está basado, como yo digo, tengo 3 mascotas, 3 perros, y para mí para nosotros forman parte de la familia. Un día yo llegué de un encuentro que se hacía en el Parque Saavedra, porque los míos son perritos salchichas de la raza Dachshund. Nos reuníamos una vez por mes, y era tal la alegría, las familias, los chicos, los perros, el día precioso. Bueno, se conjugaba una serie de cosas tan hermosas que llego a mi casa y le digo a mi marido: voy a escribir de toda esta belleza que vi, y de toda esta belleza, este amor, ¿no? Esta fidelidad que ellos nos dan día a día. Y ahí surge Café y Chocolates. Surge con fotos, con dibujos y con poesías que son sencillas, pero
llegan al corazón. Y qué mejor que tratar de poner a disposición todo ese conocimiento que fui adquiriendo literario, más todo ese amor, esa incondicionalidad, ese respeto, ese compromiso que uno tiene para con ellos y que es mutuo, esa sensibilidad en un escrito. Y ya llegó la segunda edición. La voy a presentar el día 5 en la Asociación de Fomento San Bernardo, en el Partido de la Costa, y después las voy a presentar nuevamente en la ciudad de La Plata. Ahí escuchábamos a la querida Selva Simón con toda su historia, todo su comienzo, con la escritura que también nos relataba, y su vínculo, cómo surge su vínculo a partir de una amiga, compañera del trabajo, que le acerca un poema, y ahí dice ella: ¿por qué yo no puedo escribir? Y ahora tiene 7 libros editados, con muy lindos poemas. Tenemos acá Café y Chocolates, que es uno de sus 7 libros. Así que le agradecemos a Selva y la invitamos a seguir participando. Las puertas están abiertas de No Digan Cómo Vivo, y puede acercarnos sus textos, sus relatos, mandarnos audios con sus poemas, y también estamos atentos a cualquier evento en el que participe. Un gran abrazo y un gran saludo para Selva, que, repito, conocí a través de otra querida amiga, Mariela Batisteza, quien tuvo el gesto de acercarme su segunda novela, Etéreos Pétalos. Yo en el primer programa les había compartido, cuando les presenté a Mariela, la novela Apacibles, y ahora ella me trajo su segunda novela, Etéreos Pétalos, que en la contratapa dice esta sinopsis: un fotógrafo que desea la foto perfecta, una mujer que tiene la fuerza y la luz de un relámpago iluminando su propio andar y el de otros seres, una búsqueda de fragmentos haciendo historia que, cual un rompecabezas, necesita encajar las piezas que son la vida misma. La novela de Mariela Batisteza te hace atravesar un camino cuyas líneas están escritas en la perspectiva del amor y también el desamor, pero confluyen en un mismo sitio, dejando expuestas las marcas exactas que tiene el destino. Esta sinopsis es hecha por Guillermo Cavia. Esta novela, Etéreos Pétalos, publicada por la editorial Hesperides, y que en la introducción, en el capítulo 1, dice así: José solamente reía. Su personalidad era indescifrable. Optimista a veces, engreído otras. El día que conoció a Ama Vera, afortunadamente resultó estar de buen humor. Aficionado a la fotografía y embarcado en un proyecto un tanto ambicioso. Trabajaba incansablemente buscando ambientaciones naturales para fotografiar. Se jactaba de ser el mejor en lo que hacía. Sus producciones eran por demás impecables. De hecho, varias empresas editoras se lo disputaban. Tomaba sus trabajos solo si realmente lo motivaban. No lo hacía por las ganancias económicas o por cuántos beneficios pudieran llegar a redituarle después, sino solamente porque le gustaba ser fotógrafo. Y no cualquier fotógrafo, sino él tenía que ser el mejor. Bueno, este es un breve fragmento que les quería compartir de esta novela Etéreos Pétalos, de otra amiga de la casa, Mariela Batisteza, a quien también nos gustaría seguir contactando. Ahora vamos, como parte de este bloque, a presentarles los que hablamos con otra escritora, Ana López, una escritora que tiene 2 libros publicados, si mal no me equivoco, y que también le preguntamos acerca de esto que a nosotros nos gusta indagar desde acá, desde No Digan Cómo Vivo,
esto de la biografía lectora, de los libros que la marcaron en su infancia y hasta la actualidad. Así que vamos ahora mismo a escuchar a Ana López y vamos a ir desarrollando y comentando esta linda charla que tuvimos con esta talentosa escritora. Bueno, respecto de mis lecturas de la infancia a la actualidad, creo que como muchos, entré a la literatura por la biblioteca Robin Hood, que era la biblioteca Robin Hood de mi madre, que mi abuela atesoraba en un armario, en una pieza que estaba arriba. Así que mis primeras lecturas fueron por ahí. Recuerdo mucho Sandokan, Yolanda, todas las de Salgari, Mujercitas, por la cual muchas personas hemos entrado a la literatura, digamos. Hay una entrada que es por ahí, que es claramente por ahí. Y después, un poco más grande, ya es la biblioteca de mi padre, que era una biblioteca bastante heterogénea, pero recuerdo haber leído mucha ciencia ficción en aquel momento, no sé, entre los 11 y los 15, en aquellos libros de Minotauro, también esas colecciones emblemáticas, mucha ciencia ficción, un poco de policial, y después algunas otras cosas de la biblioteca de mi padre, entre las que recuerdo en la adolescencia temprana, muy especialmente, por ejemplo, a Rodolfo Walsh. Después yo estudié letras, entonces la verdad es que es difícil hacerle justicia a una lectura, porque la verdad es que leí mucho y siempre bueno, así que me parece que la mejor manera de responder es pensando en cuáles de aquellas lecturas son las lecturas a las que yo todavía hoy vuelvo, digamos, que son lecturas, porque además, la pregunta sobre las lecturas es una pregunta que uno podría contestar distinto en diferentes momentos de la vida, aunque los libros hayan sido los mismos, ¿no? Digamos, como que hay una mirada ahí que tiene que ver con el momento personal. Pero los libros a los que yo siempre vuelvo de mi adultez son, sin lugar a dudas, los libros de Onetti, las novelas de Onetti, sobre todo las novelas cortas de Onetti, y en relación con eso, también la obra de Piglia, la obra crítica de Piglia, que trabajó ese tema también, pero la obra crítica de Piglia en general, y un autor al que yo vuelvo siempre, y que en cualquier momento de mi vida que me pregunten lo voy a mencionar, es Antonio Di Benedetto. Así que, me parece que esas son las lecturas así como más pregnantes de la adultez. Después yo tengo la aventura de tener una librería, así que la verdad es que tengo una alta exposición a todo lo nuevo y a todo lo viejo que anda dando vueltas, y soy una lectora muy voraz. Así que, estoy leyendo todo el tiempo y sumando lecturas constantemente. Eso creo que es algo que me define. Soy una lectora muy, muy activa. Pero para contestar esa pregunta que me haces, me parece que lo más razonable es... Puig, me estoy olvidando de Puig. Puig es una lectura también a la que vuelvo siempre y que siempre me parece productiva, en donde siempre encuentro cosas nuevas. Ahí pasaba Ana López, que se definía como una lectora muy voraz y nos nombraba a grandes e inolvidables escritores como el gran Ricardo Piglia y como Antonio Di Benedetto. También le preguntamos a Ana, como hacemos siempre nosotros, separamos, aunque no puede estar separado, pero como una forma metodológica de conocer a las voces que componen No Digan Como Vivo, preguntamos acerca de
su vida como lector para introducirnos, para que nos cuenten su vínculo con la escritura y cómo se fue desarrollando ese vínculo. A algunos les nace más temprano, les surge más temprano, otros más tarde, otros a través de una decisión académica de estudiar cierta carrera relacionada con la escritura, otro desde otros ambientes o espacios. Vamos a ver qué nos decía Ana López acerca de su vínculo con la escritura. Respecto al vínculo con la escritura, la verdad es que cuando yo pienso en ese vínculo siempre recuerdo a una maestra, a mi maestra de tercer grado, la señorita Marta Freijo, que nos hacía escribir, creo que era una redacción por semana, y que leía las que consideraba mejores en un espacio, no sé, la semana siguiente, una cosa así. Y ella valoraba mucho mi escritura, digamos, como que eso, recuerdo que eso me colocó en un lugar social respecto de algo que a mí me gustaba hacer cuando ya era muy pequeña. Entonces, si tengo que decirte desde cuándo escribo y desde cuándo tengo un vínculo así con la escritura, es más o menos por ahí, desde los 9 años, o por lo menos desde ahí tengo el registro de una necesidad de escribir y de contar cosas y de estar mirando, ¿no? Para mí la escritura tiene algo de eso, de estar mirando. Y escribí hasta que empecé la carrera de letras. Cuando empecé la carrera de letras dejé de escribir durante mucho tiempo, incluso después de que terminé la carrera. Y volví a la escritura hace no tanto, no sé, allá por el año, bueno, sí, ya hace tanto, allá por el año 2008, 2009, tuvimos así un fogoso reencuentro y ya no volvimos a separarnos. Esa es un poco la historia de romance, abandono y reencuentro entre la escritura y yo. Soy una persona que siempre digo que a mí la escritura me hunde en lugares bastante oscuros. No soy un ser agradable cuando estoy escribiendo o cuando estoy con la escritura en la cabeza, que no siempre es cuando estoy realizando el acto material de escribir, porque para mí escribir es más pensar que escribir propiamente dicho. No soy una persona que te vaya a contestar que disfruta de escribir, pero no puedo no hacerlo. Siempre digo que leer me salva y escribir un poco me hunde. Ahí hablaba Ana López un poco de su vínculo con la escritura, de ese vínculo que nació a los 9 años y que también nos decía esto, que a veces la escritura la lleva a lugares oscuros y a veces escribir la hunde, digamos. Este proceso complejo que es a veces la escritura nos narraba la querida Ana López. Y también una pregunta que la llevó a una historia compleja es acerca de la escritura de su novela Vías de Extinción. Le pregunté cómo surgió la idea, esta historia que narra un duelo, y a Ana la lleva sin lugar a dudas a un lugar muy particular que tuvo que afrontar, y que una de las formas de afrontar esto fue volcándolo en una novela. A ver qué nos decía Ana de esta historia tan particular que tuvo que afrontar en su vida. Vías de Extinción surge de un hecho de mi biografía, que es el fallecimiento de mi hijo mayor en un accidente ferroviario.
A partir de eso, y a partir de una imagen que es con la que empieza el libro, que es que la vía donde ocurrió ese accidente ya no existe más y ahora es una vía muerta. A partir de esa imagen se empieza a construir en mi cabeza la novela. La novela es una novela que está hilvanada por las vías del tren y por una historia familiar de la narradora, pero que es una historia fragmentaria, digamos, que recorre un lapso de la vida de esa narradora, contando algunas escenas familiares, todas iluminadas o oscurecidas en relación con alguna vía del tren. Pero bueno, sí, el origen es ese y la imagen de origen es esa vía ahora muerta. Es una novela de duelo, pero a mí también me gusta pensar en Vías de Extinción como una novela sobre la construcción de la memoria, sobre la construcción de la memoria familiar y sobre una idea que la atraviesa toda, que tiene que ver con algo que a mí me interesa mucho cuando escribo en general y que está también en Tic Tac, que es mi libro de cuentos, que es esta idea de que es imposible saber conocer al otro, que la ilusión de conocer al otro es una fantasía y que es imposible la reconstrucción del pasado, de la vida de aquellos a los que amamos y a quienes creemos que conocemos. Digamos, en Vías de Extinción hay una narradora que todo el tiempo se está dando cuenta de que lo que sabe es algo incompleto, dudoso, imposible de asir. Entonces, creo que hay una construcción fuerte que está hecha sobre ese eje en Vías de Extinción. Por supuesto que es una novela de duelo, pero creo que tiene que ver mayormente con esta idea, ¿no? de la imposibilidad de reconstrucción y a la vez con el afán de seguir reconstruyendo. Ahí nos contaba Ana López sobre esta particular historia que convirtió en una novela Vías de Extinción, y también le preguntamos sobre su otro libro de relatos, de cuentos, relatos que son variados en su temática, y le preguntamos cómo surge un libro de cuentos y cuando uno se da cuenta que algunos relatos o cuentos que ha escrito forman un libro o decide que sean un libro. Y le preguntamos también si esos cuentos son escritos esporádicamente en su trayectoria de escritora o están reunidos en un mismo espacio temporal. Y esto nos decía Ana López sobre el proceso de escritura de Tic Tac. Respecto de Tic Tac, tiene cuentos tiene cuentos de distintos momentos de mi vida, pero también tiene un eje medio parecido al que te relataba recién. Lo que pasa es que más ligado a micromundos en cada uno de los relatos, ¿no? Sí, tiene cuentos de distintos momentos, lo que pasa es que son todos cuentos que yo volvía a... Todos no, digamos, hay cuentos más contemporáneos a la publicación, si bien cuando el libro estuvo terminado tardó un par de años en publicarse, en publicarse finalmente. Hay cuentos que están más cercanos a ese momento de la publicación, que fue a inicios del 19, y otros que están un poquito más atrás.
Igual los que están más atrás son cuentos que yo revisité para la publicación del libro, entonces para la publicación del libro. Entonces son cuentos retrabajados, digamos. Yo creo que hay una época que atraviesa los relatos que integran Tic Tac. Bueno, y para cerrar esta linda charla que tuvimos con Ana López, le preguntamos acerca, ella habló en la primera pregunta de esta aventura de tener una librería y lo que debe ser tener una librería para una lectora voraz como es Ana, y le preguntamos cómo surgió este proyecto de Suerte Maldita, así se llama la librería, y qué le genera a ella llevarlo adelante. Y esto nos respondía la querida Ana para cerrar esta linda charla que tuvimos acá en No Digan Cómo Vivo. Bueno, Suerte Maldita abrió sus puertas a fines de 2018, así que ha vivido desde entonces, en su corta vida, todos los climas posibles. Ha pasado por devaluación, pandemia y todos los etcétera que te imaginas, crisis del papel y todos los etcétera que circulan en el mundo del libro. Parte de un sueño histórico que comparto con Silvia Santantonio, con mi pareja, con quien habíamos empezado a pensar en esa idea mucho antes y bueno, en 2018 vimos la posibilidad de cristalizarla. En ese primer año se sumó Luis May, que nos dio un espaldarazo importante para la largada y a quien siempre voy a estar agradecida por eso. El nombre Suerte Maldita, que lo cuento siempre, surge quizá de mi cita favorita, que es una cita de Hamlet, del final del primer acto, cuando Hamlet, el fantasma de su padre, le cuenta que su tío lo ha matado, etcétera. Hamlet exclama: el mundo está desquiciado, suerte maldita haber nacido yo para ponerlo en orden. Y cuando yo hablo de suerte maldita, en general me gusta decir que como en Hamlet, es algo que parte un poco de una locura, pero también un poco de una ambición, ¿no? Entonces, en ese lugar, y pensando en dónde podíamos estar en un proyecto en el que estuviéramos siempre cómodos y siempre en contacto con objetos que amamos y en conversación con gente que nos interesa, la verdad es que no había muchas más opciones que las de una librería. Suerte Maldita es una librería que está orientada es una librería pequeña en Palermo y que está muy orientada a la literatura, aunque en los últimos años sumó mucho material también de ciencias sociales y tiene un sector cada vez más pujante de literatura infantil y juvenil, pero está fuertemente orientada a la literatura. A mí me gusta contarla como una librería en la que está lo mismo que está en todas las librerías, pero no se muestra lo mismo. Vamos, ahí yo hago un trabajo muy fuerte en aquello que me interesa mostrar. Qué sé yo, hay libros que están en las mesas desde que nosotros abrimos, porque son libros que nos interesan, con los que dialogamos. Por supuesto, también están las novedades, pero las novedades que me interesa mostrar, no todas las novedades, por lo menos no todas las novedades exhibidas. Así que ese es un poco el corte que tiene la librería y la impronta que nos interesa darla. La idea siempre tiene que ver con construir una conversación. De hecho, uno de nuestros lemas es venir a charlar de libros, porque pensamos que en esa conversación se construyen lecturas, se
se trabaja sobre distintos itinerarios de los lectores y las lectoras, así que ese es el lugar, en esa charla, en esa conversación es donde nos gusta construir el estilo, si es que eso existe, de Suerte Maldita. Ahí pasaba Ana López, a quien le agradecemos la predisposición también, como hacemos con todas las voces que componen esta comunidad lectora y escritora, contándonos un poco de todo, de su vida como lectora, como escritora, de su experiencia con Suerte Maldita, su librería. Así que más que agradecidos de tener a Ana López en este No Digan Cómo Vivo. Y seguimos porque tenemos mucho, y ahora voy a cumplir con una amiga, el agrado de cumplir con una querida amiga, Lorena Angelani, que hace un tiempito publicó este libro que se reeditó a través de Grieta Maldita Editora, de otra amiga, Romy, que me regaló este fanzine cuando le fui a retirar este libro de Lore. Así que les voy a leer este libro de relatos de esta querida amiga Lore, que van a ver ustedes lo bien que escribe. Yo tengo el agrado de escuchar sus textos martes a martes en el taller que compartimos, el taller de Ramiro y Juan, ahí en Pulp Taller, y la verdad que es un placer escuchar sus narraciones. Así que para fomentar que ustedes compren el libro, les voy a leer uno de los relatos que se llama Los Vecinos, que dice así. Empieza con una cita de quién más sino de Julio Cortázar, que dice: cada vez sospecho más que estar de acuerdo es la peor de las ilusiones. No son muy amables. De los tantos que transitan la casa de sus vecinos, una mujer lo es, salvo ella y su marido. Las personas no siempre son las mismas, pasajeros furtivos que ves y no ves. La ventana de Isla da techo a techo. Primero está el de ella y pegado el de ellos, por lo que su temor de todas las noches es que alguno quiera entrar por ahí. Quizá esa parte es en donde vivir sola le preocupe. Los vecinos son recicladores innatos, o chatarreros, o quizá coleccionistas de porquería, de roña también. Sobre la madera de los resquebrajos tirantes del galpón de los vecinos yace tendida una bicicleta de color rosado oxidado, que Isla mira con ansias de tener. De la grela no puede decir demasiado. En su familia siempre fueron limpios, pero hasta ahí, limpios de ducha. La tierra debajo de la alfombra no se la enseñaron a barrer, al menos lo de su sangre. En la casa de los vecinos venden bebidas, aparte de merca, negocio residual, rentable y exitoso, al menos para la pereza de Rolando y la olla de los tantos. Susana camina por su patio con un mate en mano. Estos vecinos por lo general no le molestan, solo cada tanto el tono elevado de las voces. En esa casa no hablan, rugen. Susana, la mierda flota. Rolando, tapaste el inodoro. Rolando sale en remera y un calzón que luce desgastado por los años de uso. De repente inclina y levanta su mirada hacia el departamento de Isla. ¿Sabría que estaba mirándolos desde su ventana? Se saca la remera, entra por un paso que no da a su vista y vuelve a cruzar el patio con esa goma entrelazada, a un palo para destapar el sumidero. Susana, la mierda todavía flota. Rolando arroja la sopapa hacia Susana con desprecio y fuerza golpeando su pierna. Susana no hará más que callar y dejar correr del sumidero la mierda de Rolando con la garra de una mujer que ha parido 4 críos. Gina, la más pequeña, la mira enredada en un brazo entre su cuello. Susana la sienta en su cochecito con un sonajero en la mano. Toma la sopapa y entre lágrimas sopapea el inodoro desparramando gotas de mierda. Piensa en Santiago, al que al menos huevos le sobran. Santiago es el huevero del barrio. Anda en una Ford de reliquia cargado de gallinas, mierda, papel de diario y maples de huevo. Su boina cubre la entrada del cabello, perdido por el tiempo. O tal vez sea pelado de cuna, aunque siéndolo tal vez no cubriría eso con casi 40 grados de temperatura. Fue novio de Susana hasta que llegara Rolando. Viene a verlo seguido, o quizá verla, aunque la quiere, pero se muestra indiferente cuando el juego se ha perdido. Deja la partida de importar.
En su departamento Isla siente el día, le pesa lo que miran sus ojos por aquella ventana y aún más el sueño que no puede dominar. Camina por el pasillo, otra vez ruidos, serán los vecinos. Esta vez no, es su propio pensamiento que la aturde, el recuerdo de su madre ausente. Una madre que pare pero que deja, orfandad. Habita en Isla un desgarro incurable. El amor de madre no es reemplazable. A consecuencia de eso, no ha hecho más que patear la calle para ayudar a su padre. Situación que la llevó a ser mujer objeto de hombres. Los víveres risueños que le han ofrecido los tantos no han logrado convencerla ni sacarla del mercado. Prefiere ganar con total frialdad. Hay silencio de madrugada, de pronto el golpe. No, son los recuerdos. Este genial relato de este libro, Llorar un río, de Lore Angelani, que recomendamos fervientemente aquí desde No Digan Cómo Vivo, y aprovechamos para mandarle un saludo a Lore. Y del relato de Lore nos vamos a un relato de una voz que ya escucharon, pero que van a volver a escuchar como parte de esta comunidad escritora. Lourdes Reinaga nos mandó su relato. A ver qué nos narra Lourdes Reinaga con su voz, esta voz que está transitando el tercer bloque de este No Digan Cómo Vivo. La escuchamos. Nos bajamos del tren y caminamos. Estamos en las calles de Caferata, un subbarrio del Parque Chacabuco. El día está soleado, con algunas nubes desaturadas, y nos damos cuenta, mientras avanzamos por la avenida, que muchas casas son parecidas. El estilo europeo colonial de los techos me remite a la época donde llegaron los inmigrantes a la Argentina, me dice él, concentrado. Para mí son chalets más bien americanos, le digo yo, mientras miro el GPS para intentar ubicarme un poco más. En la calle Riglos vemos unos banquitos en una plaza. Nos sentamos, nos acercamos, nos volvemos a alejar. Él continúa y me dice que las casas del lugar fueron construidas en 1920 por un proyecto del país con el fin de hacer casas baratas. Nací en la época equivocada, le digo yo riéndome. Nos fuimos de la plaza, nos sentamos en un bar de esos donde acuden señores gordos con sudaderas blancas y barba crecida. La mesa da una ventana con marcos de madera vencida. Se pide un café y una media luna. Me doy cuenta que no tengo nada que ver con él. Una lata de Heineken, le digo al mozo. Vemos por la ventana una furgoneta Volkswagen estacionada en la puerta de un colegio. Me quedo mirando esa imagen como si fuese una postal de Pinamar. Me invade la quietud y su mirada, sensación que me dura unos pocos minutos hasta que él me agarra la mano y me dice: «¿Vamos?». Pedimos la cuenta, pagamos y salimos del bar. Nos sacamos fotos en un árbol medio feo y nos reímos como si fuésemos adolescentes. Miro el celular y son las 5 de la tarde. Caminamos para ir a tomar el tren, pero vemos una librería muy vintage. Nos atraen los precios. Entro, agarro todos los libros de cómic que veo. Pero solo me compro un libro de manga 50 poses de figura humana. Él me espera afuera. Cuando salimos, nos sentamos en el pasto de la plaza a esperar el micro. Son las 7, es tarde para volver en tren. Damián me sonríe de una forma inolvidable. Y sí, lo barato sale caro. Ahí pasaba Lourdes Reinaga con este lindo relato que forma parte de esta sección que estamos muy orgullosos acá de promover, la comunidad escritora, y seguimos invitando a los amigos, a las amigas, para que nos manden sus textos y acá los leemos o los escuchamos con la voz de ustedes. Bueno, ya completísimo este tercer bloque, un cortecito chico y nos venimos con el cuarto bloque. Vamos a hacer aquí una pequeña presentación del cuaderno de las 3000 preguntas y cerramos este No Digan Cómo Vivo de viernes. Bueno, aquí les damos comienzo a este cuarto bloque de No Digan Cómo Vivo, ya terminando este programa, pero no queríamos terminar sin tener esta presentación de este cuaderno de las 3000 preguntas, esta idea muy original que salió el año pasado y que sigue, ahora se ha empezado a distribuir en muchas librerías de La Plata. Y la tenemos a Rocío, que la saludamos. Bien.
Buenas noches, Sebastián. Que siempre ha estado detrás de cámara. Ahora la tenemos el placer de que comparta estudio conmigo. Al final alguien me acompaña de este lado. Me sentía un poco solo. La primera. Sí. Y la última vez que vine. Y la única. No. Bueno, un poco que nos cuentes cómo surgió la idea y cómo fue el proceso de la escritura de este libro, de este cuaderno, Las 3000 preguntas. Bueno, bien. Bueno, gracias, Seba, por invitarme. Es un placer estar de este lado de la cámara. Bueno, con el otro operador que está ahí atrás también. Escribimos este libro hace ya bastante tiempo, en realidad. Lo escribimos, empezamos como un juego de pareja en sí. Queríamos... Ahí, en realidad, el origen está medio dudoso, porque un escritor dice sí, algo y la otra dice otra cosa. Yo me tomo el atrevimiento de decir que empezó con un blog de notas que yo hice para preguntarle 5 preguntas a Juan. Sí, Juan. Y él se copó y la idea es que seguía. Entonces yo le preguntaba 5 preguntas, él me escribía 5 preguntas y las preguntamos. La idea es que, bueno, Juan es medio cebado y escribió un par más y dijo, ¿por qué no seguimos escribiendo? Y llegamos hasta un tope de número. Y empecé a compartirlo así en grupos de amigos y se empezaron a copar un montón, porque era una idea nueva, ayudaba a romper un poco el hielo en juntadas que quizás no se sabía de qué hablar o siempre hablábamos de lo mismo. Y estaba muy de moda en esa época, sigue estando igual, pero el ir a las cervecerías y llevar algo, o sea, queríamos, como que siempre me preguntaban, bueno, ¿trajiste el librito donde tenés las preguntas? Unas amigas después nos lo digitalizaron cuando habíamos llegado a 500 y el año pasado dijimos, bueno, lo ponemos en serio porque realmente funciona y bueno, hicimos la tapa, hay dibujos adentro también de varios artistas platenses. Y nada, y llegó a varias partes ya lo hemos vendido a diferentes partes del país y también está en Dinamarca. Y hasta lo llegamos también a imprimir en inglés para el público internacional. Pero eso más que nada. Bien. Y si vos ahí contaste un poquito, pero en la primera página tiene instrucciones que más o menos te orienta. Es interesante esto que dice, ninguna de estas 3000 preguntas tiene una respuesta correcta, solo hay que decir un número de entre 1 y 3000 y buscar la pregunta correspondiente y lanzarla. ¿En qué espacios se puede usar el libro? Bueno, esto, como te decía, empezó así en grupos de amigos o quizás en personas que se conocían pero no tenían tanta confianza y después empezamos a ver dónde la gente lo empezó a usar. Muchos, no sé, amigas que son profes en los colegios lo llevan y los pibes se vuelven locos, por ejemplo. Así que en terreno educativo para romper el hielo sirve un montón. Me han dicho también en cita de parejas. Así que ojo, para la cita esa de Tinder que no sabes qué preguntar, bueno, ahí van 3000 preguntas para ver si lo aceptamos o no. Le preguntás la 1320, ¿qué te gustaría estudiar a fondo? Y no la ves más. Porque... Claro, ya está. Ahí haces un filtro con la gente, ese es el tema. Después, sí, ¿no? También en así cenas familiares o tipo domingos de almuerzo que también está la típica pregunta. Le preguntás a la abuela, la 1203, ¿mirás porno? Ay, bueno, sí, hay unas muy gordas. Claro, expliquemos eso, porque son 3000 preguntas muy variadas. Que eso es lo que la gente pregunta. ¿3000 preguntas de qué? Y podés decir desde lo más bizarro hasta lo más profundo. Digamos, la idea es que sea azaroso, por eso nosotros decimos, hay maneras de jugarlo como que alguien diga un número, que alguien diga stop y después la persona para, que se vaya pasando también, o que haya tipo un orador y que va organizando. La idea es que van surgiendo más preguntas de una sola pregunta después, y eso es lo que nos parece más. Eso es lo interesante, la diferenciación de los temas y de los temas que podés explorar a través de las preguntas, desde temas por ahí banales hasta temas bastante autorreflexivos. Sí. Esta es muy buena. Ahora te la pregunto a vos. La 1870. Se la sabía toda. Decime. Correcto. ¿Con qué palabras definirías el último año? Pará, ¿el que está transcurriendo o el que pasó? El que pasó. Bueno, el que pasó. Amigo. ¿Con qué palabras? Movidito, diría. Sí, movido.
turbulento por todos los aviones que tomé. Y movilizante. Todos sinónimos, che. Pero bueno, creo que va por ahí. Bueno, y... Pará, yo te voy Dale, a ahora, al conductor que está presentando todo el tiempo. Decime un número, a ver. El Fue 1200. 1200. Había un momento que también las personas siempre iban por tipo 7. Y era como, venimos, tenés 3000 preguntas. Claro. Sebastián. Y en esa, vamos a ver si Camila, mi hermana, ¿qué dice? ¿Te consideras caprichoso? Sí, me considero caprichoso. Es algo con lo que trabajo, pero cuando entro en un estado mental de obsesión, que suele transcurrir a menudo, soy caprichoso. Acá la producción dice por la cucaracha que siempre pedís Coca-Cola. Sí. Fría, que sos feo. Y si no, protesto como Chiche Helbun en sus programas. Más o menos. Bueno, y contame ya que estás, porque estuvieron hace poco de recorrida, ¿en qué librerías de La Plata tradicionales que estuvieron se puede encontrar el cuaderno? En físico, porque también lo tenemos en digital, en físico lo consiguen ahora en la librería Atenea, en la Normal también, en la Libroteca y también en Big Sur. Por ahora vamos a conquistar toda la ciudad de La Plata. Y si no, los encuentran por el Instagram, que es el cuaderno de las 3000 preguntas, así como el nombre del cuaderno.